Valentina, mi nuera, tocó mi puerta acompañada de un hombre trajeado que se presentó como Elías Fortín, abogado especializado en casos de adultos mayores. Llegaron sin avisar, sin llamar, como si mi casa fuera de ellos. El corazón me dio un vuelco cuando vi la expresión en sus rostros. No era la mirada de quien viene a visitarte por cariño. Era la mirada de quien viene a cobrarte algo que no sabías que debías. Era la mirada de los buitres que sobrevuelan esperando el momento exacto para atacar a su presa indefensa. Era la mirada de quien ya ha decidido tu destino sin preguntarte si estás de acuerdo. Mi nombre es Florencia Torres, tengo 73 años, y pensé que había visto todo en la vida. Pensé que después de criar a un hijo sola durante 20 años, de enterrar a mi esposo Roberto cuando apenas tenía 50, de sobrevivir a la pobreza y la enfermedad, nada más podría sorprenderme. Pero ver a mi propia familia conspirar para despojarme de mi dignidad mientras aún respiro, eso sí que no lo esperaba. Eso sí que no lo merecía. Santiago, mi único hijo, estaba detrás de ellos. Pero no me miró a los ojos. Se quedó en la cocina, jugando con su teléfono, como si lo que estaba pasando en mi sala no fuera asunto suyo. Como si su propia madre fuera invisible. Como si los 48 años que dediqué a criarlo no significaran nada. Como si todas las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre fueran apenas un recuerdo borroso que se puede borrar con el tiempo. Valentina se sentó en mi sofá con una sonrisa falsa que me heló la sangre. Esa sonrisa que usa cuando quiere algo. Esa sonrisa que he aprendido a temer más que a cualquier grito. Es la sonrisa de una serpiente que se prepara para atacar, calculando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Una sonrisa que no llega a sus ojos, que no toca su alma, que es pura representación teatral. Doña Florencia, dijo con voz suave pero firme, hemos venido porque estamos preocupados por usted. Creemos que necesita ayuda para manejar sus finanzas. A su edad, es fácil cometer errores con el dinero. Es fácil que la engañen personas sin escrúpulos que se aprovechan de la confianza de los adultos mayores. Las palabras salían de su boca como miel envenenada. Cada sílaba estaba cargada de falsa preocupación. Mis ojos se clavaron en los suyos y pude ver lo que realmente había detrás de esa máscara de bondad. Pura codicia. El mismo brillo que he visto en los ojos de quienes miran a los ancianos como si fuéramos carteras ambulantes, como si fuéramos obstáculos que hay que remover para llegar al premio. El abogado abrió su portafolio y sacó una carpeta llena de papeles. Su voz era fría, profesional, como si estuviera leyendo una sentencia de muerte. Como si estuviera ejecutando un plan que había sido preparado con anticipación. Tenemos aquí algunos documentos que le facilitarán la vida. Mi cliente, su hijo Santiago, está dispuesto a tomar la responsabilidad de administrar sus bienes para que usted no tenga que preocuparse por nada más. Mis manos comenzaron a temblar, pero no de miedo. Era de rabia. Una rabia que había estado creciendo en silencio durante meses, viendo cómo mi familia se alejaba de mí, como si ya estuviera muerta. Como si fuera un peso que había que cargar hasta que la naturaleza se encargara de liberarlos de mí. Una rabia que había estado alimentándose de cada visita cancelada, de cada llamada que nunca llegaba, de cada excusa para no pasar tiempo conmigo. Lo que ellos no sabían es que 3 semanas antes había recibido una herencia de mi hermana Elena. $250,000 que decidí mantener en secreto. Y lo más importante, ya había protegido cada centavo en un fondo especial que solo yo podía tocar. Un fondo que ni siquiera sabían que existía. Vivo sola en esta pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio San Miguel. Las paredes están llenas de fotografías de tiempos mejores, cuando mi esposo Roberto aún vivía y cuando Santiago era apenas un niño que corría por estos pasillos gritando mamá con alegría genuina. Fotos de cumpleaños, de navidades, de graduaciones. Momentos que creí que eran eternos, que creí que significaban algo para él. Ahora esas mismas paredes son testigos de mi soledad. Santiago apenas me visita una vez al mes. Siempre llega con prisa, siempre mirando su teléfono, siempre con una excusa para irse temprano. Valentina nunca me acompaña. Dice que está muy ocupada con sus amigas, con sus clases de yoga, con su vida perfecta que no incluye suegras viejas y problemáticas. Los domingos son los peores. Me siento en esta misma sala, mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llega. Esperando que alguien me pregunte cómo estoy, si necesito algo, si me siento sola. Pero el silencio se ha vuelto mi único compañero.
el silencio y los recuerdos de lo que un día fue mi familia. Mi refrigerador está lleno de comida que se vence porque cocino para dos por costumbre, esperando visitas que no llegan. Mi closet está lleno de vestidos que compré pensando en cenas familiares que nunca se organizan. Mi corazón está lleno de palabras que quiero decir pero que nadie quiere escuchar. Pero ahí estaba ella, sentada en mi sofá, fingiendo preocupación mientras planificaba robarme todo lo que tengo. Ahí estaba mi nuera, la mujer que un día prometió amar y respetar a mi hijo, tratando de convencerme de que entregara mi independencia voluntariamente. La mujer que conocí cuando era tímida y dulce, ahora convertida en una depredadora que había venido a devorar los últimos restos de mi dignidad. El aire se volvió pesado. Pude sentir cómo el destino se movía en esa habitación, como algo se estaba quebrando para siempre. Como si una puerta se estuviera cerrando y otra se estuviera abriendo. Como si mi vida estuviera a punto de cambiar de una manera que nunca podría imaginar. Pero lo que ellos no sabían es que yo también había aprendido a planificar. Y mi plan era mucho mejor que el de ellos. Mientras escuchaba sus palabras venenosas, mi mente voló hacia atrás, hacia esos días cuando Santiago era mi mundo entero. Cuando sus pequeñas manos se aferraban a mi falda cada mañana antes de ir al trabajo, cuando lloraba porque no quería que me fuera, cuando me esperaba en la ventana contando los minutos hasta mi regreso. Roberto había muerto cuando Santiago tenía apenas 8 años. Un infarto súbito que me dejó viuda y con un niño que no entendía por qué papá no regresaba a casa. Recuerdo esas noches interminables, trabajando como empleada doméstica durante el día y cosiendo ropa por las noches para poder pagar el colegio privado que le prometí a mi esposo antes de morir. Mis manos se llenaron de callos de tanto planchar ropa ajena. Mis ojos se cansaron de tanto coser bajo esa lámpara amarillenta de la mesa del comedor. Pero cada peso que ganaba era para él, para su futuro, para que nunca le faltara nada. Para que pudiera ser alguien en la vida, alguien importante. Vendí las joyas de mi boda para pagar sus libros universitarios. Vendí el anillo de compromiso que Roberto me había dado con tanto amor para pagar su graduación. Vendí mis sueños uno por uno para construir los suyos. Y nunca, ni una sola vez, se lo reproché. Cuando Santiago se graduó de Administración de Empresas, lloré de felicidad. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Pensé que tendría un hijo profesional, exitoso, que me cuidaría en mi vejez como yo lo cuidé en su infancia. ¡Qué ingenua fui! Conoció a Valentina en su primer trabajo. Era secretaria en la misma empresa donde él trabajaba como asistente contable. Al principio me parecía una muchacha dulce, tímida, que me trataba con respeto. Incluso me ayudaba a cocinar cuando venían a visitarme los fines de semana. Pero el dinero cambia a las personas. Cuando Santiago consiguió un mejor puesto, cuando empezaron a ganar más, las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando se mudaron a esa casa elegante en el barrio norte, comenzaron a avergonzarse de mi pequeña casa, de mis muebles viejos, de mi manera sencilla de vivir. Recuerdo la última Navidad que pasamos juntos como familia. Fue hace 3 años. Valentina pasó toda la cena mirando su teléfono, quejándose del calor, diciendo que el pavó estaba seco. Santiago la defendía cada vez que yo trataba de incluirla en la conversación. Era como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Después de esa Navidad, las excusas comenzaron. Que tenían compromisos sociales, que los padres de Valentina también querían verlos, que era mejor encontrarse en restaurantes porque mi casa quedaba muy lejos. Mentiras envueltas en papel de regalo, pero mentiras al fin y al cabo. El año pasado, cuando cumplí 72 años, esperé todo el día una llamada. Preparé una pequeña torta, me puse mi vestido azul, el que Santiago siempre decía que me quedaba bonito. Me senté junto al teléfono desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Nada. Al día siguiente me llamó con una disculpa rápida. Que había estado muy ocupado en el trabajo, que se le había olvidado la fecha, que me compensaría pronto. Nunca lo hizo. Ese día entendí que había perdido a mi hijo para siempre, que la mujer que lo criaba había muerto para él. Mientras Valentina seguía hablando en mi sala, recordé todas las veces que fingí no darme cuenta de su desprecio. Todas las veces que callé cuando hacían comentarios sobre mi edad, sobre mi forma de vestir, sobre mis olvidos ocasionales. Todas las veces que sonreí cuando me trataban como si fuera una carga. Roberto solía decirme que Santiago sería nuestra recompensa por tanto amor entregado. Que nos cuidaría cuando fuéramos viejos, que nos amaría como nosotros lo amamos a él.
Si mi esposo pudiera ver esto, si pudiera ver en qué se convirtió nuestro hijo, se moriría de la vergüenza. Pero lo que más me dolía no era la traición de Santiago. Era darme cuenta de que todo ese amor que le di, todos esos sacrificios, habían sido en vano. Que había criado a un hombre incapaz de honrar a la mujer que le dio la vida. Que había criado a un extraño que ahora enviaba a su esposa a robarme lo poco que me quedaba. El abogado seguía hablando, pero sus palabras se mezclaban con el eco de la risa de Santiago cuando era niño. Con el recuerdo de sus abrazos cuando tenía pesadillas. Con la imagen de él prometiéndome que siempre me cuidaría, que nunca me dejaría sola. Mentiras. Todo habían sido mentiras de un niño que no sabía lo que decía, que no entendía el peso de las promesas. O tal vez mentiras de una madre que se engañó a sí misma creyendo que el amor incondicional siempre es correspondido. Valentina me miraba esperando una respuesta, esperando que firmara mi propia sentencia de muerte. Esperando que aceptara convertirme en una inválida mental para que ellos pudieran apoderarse de todo. Pero lo que no sabía es que esos mismos recuerdos dolorosos me estaban dando la fuerza que necesitaba para luchar. Si iba a perder a mi hijo para siempre, al menos no perdería mi dignidad. Doña Florencia, continuó Valentina con esa voz melosa que ya me resultaba nauseabunda, sabemos que usted ha estado luchando sola con muchas responsabilidades. Pagar las cuentas, recordar las citas médicas, manejar sus medicamentos. Nosotros queremos ayudarla a que viva más tranquila, sin preocupaciones. El abogado Elías Fortín asintió con gravedad profesional, como si estuviera salvando mi vida y no destruyéndola. Es completamente normal, señora Torres. Muchas familias toman esta decisión preventiva. Es un acto de amor, de protección hacia los adultos mayores que tanto han trabajado y merecen descansar. Santiago finalmente se acercó desde la cocina, pero seguía sin mirarme directamente. Su rostro mostraba una mezcla extraña de culpa y determinación, como si estuviera haciendo algo doloroso pero necesario. Mamá, murmuró con voz quebrada, solo queremos lo mejor para ti. Ya no tienes que cargar con todo esto sola. Qué palabras tan hermosas. Qué empaque tan bonito para una traición tan fea. Si no los conociera, si no pudiera leer entre líneas, casi me convencerían de que realmente se preocupan por mí. Pero después de 73 años en este mundo, he aprendido a reconocer cuando alguien me está mintiendo a la cara. Valentina se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que pretendía ser maternal pero que no lograba ocultar la frialdad en sus ojos. Mire, suegra, usted ya ha hecho suficiente por todos nosotros. Crió a Santiago maravillosamente, trabajó toda su vida, se sacrificó por su familia. Ahora es hora de que descanse, de que nosotros nos hagamos cargo. El abogado desplegó los papeles sobre mi mesa de centro como si fuera un picnic familiar. Los documentos se veían oficiales, imponentes, llenos de sellos y firmas. Este poder legal le permitirá a su hijo tomar decisiones financieras en su nombre. Así usted no tendrá que preocuparse por inversiones, por pagos, por nada que pueda causarle estrés. Mis ojos recorrieron los papeles mientras una parte de mi cerebro analizaba cada palabra, cada cláusula, cada trampa legal escondida en esa letra pequeña. La otra parte observaba a mi familia con una mezcla de dolor y fascinación, como quien mira un accidente de tráfico del cual no puede apartar la vista. Santiago se sentó en el sillón que había sido de su padre, el mismo donde Roberto solía leer el periódico todas las mañanas. Ver a mi hijo ahí, conspirar contra mí desde ese lugar sagrado, me dolió más que todo lo que había pasado hasta ese momento. También hemos pensado, añadió Valentina con cuidado calculado, que tal vez sería bueno que usted se mudara a un lugar más adecuado para su edad. Hay residencias muy lindas, con enfermeras, con actividades para personas mayores. Lugares donde no estará sola, donde tendrá compañía constante. Ahí estaba. La verdad detrás de toda esa farsa de preocupación. No solo querían mi dinero, querían deshacerse de mí completamente. Querían encerrarme en un geriátrico para poder disponer de mi casa, de mis recuerdos, de los últimos rastros de la vida que construí con tanto esfuerzo. El abogado me extendió una pluma dorada que brillaba bajo la luz de la tarde. Es un proceso muy sencillo, señora Torres. Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí. Su hijo se encargará de todo lo demás. Usted solo tendrá que preocuparse por disfrutar sus últimos años en paz. Sus últimos años. Como si ya me hubieran enterrado. Como si mi opinión, mis deseos, mis planes para el futuro fueran irrelevantes.
como si fuera un objeto que hay que guardar en un lugar seguro hasta que la naturaleza se encargue de resolver el problema. Pero había algo que no encajaba en toda esta representación teatral. Algo que me hacía sospechar que detrás de esta súbita preocupación por mi bienestar había una motivación más urgente, más desesperada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta prisa? ¿Por qué traer un abogado sin siquiera consultarme primero? ¿Por qué Santiago no podía mirarme a los ojos mientras su esposa ejecutaba este plan? Valentina tamboreaba nerviosamente con sus uñas perfectamente pintadas sobre el brazo del sofá. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que delataba que no estaba tan tranquila como pretendía aparentar. Sus ojos se movían constantemente hacia Santiago, como buscando aprobación o respaldo. El abogado miraba constantemente su reloj, como si tuviera prisa por terminar con este asunto y pasar al siguiente. Su sonrisa profesional no llegaba a sus ojos, que evaluaban mi casa con la precisión de un tasador, calculando valores, posibilidades, oportunidades. Señora Torres, insistió Elías Fortín, entiendo que esto puede parecer abrumador, pero le aseguro que es la decisión más inteligente que puede tomar. Así protegerá su patrimonio y garantizará que su familia pueda cuidarla adecuadamente. Tomé la pluma en mis manos temblorosas. No por miedo, sino por la furia que me recorría las venas como lava ardiente. Los observé a los tres, estudiando sus rostros, grabando en mi memoria cada gesto, cada expresión, cada segundo de esta traición familiar. Necesito un momento para leer todo esto con calma, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Es mucha información para procesar de una vez. Valentina y el abogado intercambiaron una mirada rápida. Era evidente que esperaban una aceptación inmediata, que habían subestimado mi capacidad de análisis, que pensaban que una vieja confundida firmaría cualquier cosa que pusieran delante de sus ojos. Por supuesto, murmuró Valentina, aunque su sonrisa se había vuelto más tensa. Pero no se demore mucho, suegra. Mientras más pronto arreglemos esto, más pronto podrá empezar a vivir sin preocupaciones. Ahí estaba de nuevo esa prisa sospechosa. Esa urgencia que no tenía explicación lógica si realmente se trataba de mi bienestar. Algo más estaba pasando, algo que yo aún no sabía pero que mi instinto me decía que descubriría pronto. Los acompañé hasta la puerta con la cortesía que me enseñó mi madre, pero por dentro estaba calculando. Estaba planeando. Estaba preparándome para una guerra que ellos acababan de declarar sin saber que yo también sabía pelear. Después de que se fueron, me quedé parada en la puerta durante varios minutos, respirando el aire fresco de la tarde como si fuera la primera vez en meses. El silencio de mi casa, que antes me parecía opresivo, ahora se sentía como un refugio sagrado. Pero sabía que esa tranquilidad era temporal, que la tormenta apenas había comenzado. Regresé a la sala y me senté exactamente donde había estado Valentina. Aún podía oler su perfume caro, esa fragancia dulce que ahora me parecía el aroma de la traición. Los papeles seguían sobre mi mesa de centro, como serpientes dormidas esperando el momento de atacar. Los leí línea por línea, palabra por palabra. No soy abogada, pero tampoco soy tonta. Entendí perfectamente lo que significaba cada cláusula, cada condición, cada trampa legal escondida en esa letra pequeña. Si firmaba esos documentos, Santiago tendría control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, incluso mis decisiones médicas. Me convertirían en una prisionera legal en mi propia vida. Pero lo que más me llamó la atención fue una fecha específica mencionada en el documento. El abogado había marcado como límite para la firma el próximo viernes. Solo 5 días. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué podía ser tan urgente que no podían esperar ni siquiera una semana? Mi teléfono sonó 2 veces esa noche. Primero Valentina, con esa voz melosa preguntándome si había podido revisar los papeles, si tenía alguna duda que ella pudiera resolver. Después Santiago, más directo pero igualmente falso, preguntándome si estaba bien, si necesitaba que él me explicara algo del documento. Ambas llamadas tenían el mismo subtexto. ¿Ya firmaste? ¿Cuándo vas a firmar? ¿Qué está tomándote tanto tiempo? Les dije a los dos que aún estaba pensando, que necesitaba más tiempo para entender todo. Sus voces se tensaron inmediatamente. Valentina se volvió menos dulce, más impaciente. Santiago se volvió más insistente, casi agresivo. La mañana siguiente decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco,
Necesitaba moverme, necesitaba sentir que aún tenía control sobre mis propias piernas y mis propias decisiones. Durante mi caminata me crucé con doña Irene, mi vecina de la esquina. Llevaba años viéndola regar sus plantas todas las mañanas, pero nunca habíamos hablado más allá de los saludos corteses. Ese día, algo me impulsó a acercarme. «Buenos días, Irene. Qué lindas están sus rosas». Ella me sonrió con genuina calidez. «Buenos días, Florencia. ¿Cómo ha estado? Hace tiempo que no la veía caminar por aquí». Conversamos unos minutos sobre el clima, sobre las plantas, sobre la tranquilidad del barrio. Pero cuando estaba a punto de despedirme, ella me detuvo con una pregunta que me heló la sangre. «Oiga, Florencia, ¿todo está bien en su casa? Es que ayer vi que llegó un auto muy elegante, con gente trajeada. No quiero ser chismosa, pero parecían abogados o algo así». Mi corazón se aceleró. Si Irene había notado la visita, probablemente otros vecinos también. El barrio San Miguel es pequeño, todos nos conocemos, todos sabemos quién visita a quién. La presencia de extraños no pasa desapercibida. «No, no se preocupe», le mentí con una sonrisa forzada. Era solo un asunto familiar, nada importante. Pero por dentro estaba procesando esta nueva información. ¿Habían venido antes? ¿Habían estado vigilando mi casa? ¿Sabían otros vecinos lo que estaba pasando? Cuando regresé a casa, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Era una carta de Valentina, escrita a mano con esa caligrafía perfecta que había aprendido en clases privadas. «Querida suegra», decía la carta, «entiendo que tomar esta decisión puede ser difícil, pero quiero que sepa que todo lo hacemos por amor. Santiago y yo hemos estado hablando mucho sobre su futuro, sobre cómo asegurarle la mejor calidad de vida posible. Sabemos que usted es una mujer fuerte e independiente, pero todos necesitamos ayuda en algún momento». El resto de la carta era más de lo mismo, palabras bonitas envolviendo intenciones feas. Pero había una línea que me llamó la atención especialmente. «Hemos encontrado una residencia preciosa a solo 30 minutos de la ciudad. Tiene jardines hermosos y actividades para que nunca se sienta aburrida. Ya habían elegido el geriátrico. Ya habían planificado mi destino sin consultarme». Esta no era una conversación familiar sobre mi futuro, era la ejecución de un plan que llevaban tiempo preparando. Esa tarde, mientras tomaba té en mi cocina, escuché voces familiares en el jardín de atrás. Voces que venían de la casa del vecino, pero que se escuchaban claramente a través de la cerca de madera. Era Santiago hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, desesperada. «No, no ha firmado todavía», decía. «Sí, ya sé que necesitamos hacerlo antes del viernes. No, no creo que sospeche nada, pero está tardando más de lo que esperábamos». Hubo una pausa larga, como si estuviera escuchando a alguien del otro lado de la línea. «Mira, si no firma voluntariamente, tendremos que buscar otras opciones. El médico que contactaste puede certificar que no está en condiciones de tomar decisiones. Sí, entiendo que es más complicado, pero no podemos esperar más». Mi sangre se congeló. Tenían un médico dispuesto a declararme mentalmente incapaz. Tenían un plan B si yo no cooperaba con su plan A. Esto no era solo sobre dinero, era sobre control total, sobre anularme como persona. Me acerqué más a la ventana, tratando de escuchar mejor sin hacer ruido. «Valentina tiene razón», continuó Santiago. «Mientras más tiempo pase, más posibilidades hay de que se dé cuenta de algo. ¿Y si llega a enterarse de lo de la herencia?» Ahí estaba. La confirmación de lo que mi instinto me había estado susurrando. Sabían de la herencia de Elena. De alguna manera habían descubierto lo del dinero, y eso explicaba la urgencia, la prisa, la desesperación apenas disimulada. Pero ¿cómo lo habían sabido? Yo no le había contado a nadie. Los únicos que sabían eran los abogados en España y la gente del banco donde había depositado el dinero. El corazón me latía tan fuerte que temí que Santiago pudiera escucharlo desde el otro lado de la cerca. Pero seguía ahí, inmóvil, grabando en mi memoria cada palabra de esa conversación que confirmaba mis peores sospechas. «No te preocupes», dijo finalmente mi hijo. «Mañana iremos de nuevo. Esta vez no nos iremos sin su firma. Ya está todo arreglado para transferir el dinero en cuanto tengamos los papeles firmados». Cuando colgó el teléfono, me alejé de la ventana con las piernas temblorosas. No de miedo,
sino de una rabia tan profunda que me sorprendió a mí misma. Mi propio hijo estaba planeando robarme, declararme loca si era necesario, y encerrarme en un geriátrico para poder acceder a dinero que ni siquiera sabía que yo tenía. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que cambiaría todo el juego que creían estar ganando. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón, planeando, pensando, preparándome para la batalla que se venía. Porque si ellos querían guerra, la tendrían. Pero no la guerra que esperaban. A la mañana siguiente, cuando apenas estaba amaneciendo, escuché que alguien tocaba suavemente mi puerta trasera. Era extraño porque nadie usaba esa entrada, que daba directamente al pequeño patio donde tendía la ropa. Me acerqué con cuidado, mirando por la cortina de la cocina. Era Rodrigo González, mi vecino de la casa de al lado. Un hombre de 68 años que había vivido ahí desde antes de que yo llegara al barrio. Siempre había sido cordial conmigo, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. Era de esos hombres silenciosos que saludan con la cabeza y se ocupan de sus propios asuntos. Pero esa mañana su rostro mostraba una preocupación que nunca le había visto. «Buenos días, Florencia», me dijo cuando abrí la puerta. «Disculpe que venga tan temprano y por atrás, pero necesito hablar con usted. Es importante». Su voz tenía una urgencia que me alarmó inmediatamente. Lo invité a pasar, le ofrecí café, pero él negó con la cabeza. Estaba claramente nervioso, como si lo que tenía que decirme le causara una angustia profunda. «Mire, Florencia», comenzó sentándose en el borde de la silla como si estuviera listo para salir corriendo. «Lo que voy a decirle va a ser difícil de escuchar, pero siento que es mi deber contárselo. Ayer escuché a su hijo hablando por teléfono en mi jardín. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma». «¿Qué escuchó exactamente, Rodrigo?». Él suspiró profundamente, como si le doliera físicamente lo que estaba a punto de revelar. «Escuché que están planeando hacerla firmar unos papeles para quitarle el control de sus bienes. Y si usted no firma voluntariamente, van a conseguir que un médico la declare mentalmente incapaz». Aunque yo ya sabía esto, escucharlo de boca de otra persona le daba una realidad más cruda, más definitiva. Rodrigo continuó, su voz cada vez más tensa. «Pero eso no es lo peor, Florencia. También escuché que saben de una herencia que usted recibió. Una cantidad grande de dinero que están desesperados por conseguir antes del viernes». «¿Cómo es posible que sepan eso?», pregunté, aunque en realidad me estaba preguntando a mí misma más que a él. Rodrigo se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran escucharnos. «Ayer, después de que escuché esa conversación, no pude quedarme tranquilo. Usted me ayudó mucho cuando mi esposa estaba enferma. ¿Se acuerda? Usted venía todos los días a traerle sopa, a hacerle compañía cuando yo tenía que trabajar». Sí me acordaba. La esposa de Rodrigo había muerto de cáncer hace 5 años. Durante los últimos meses de su enfermedad, yo había estado ahí, ayudando en lo que podía. No porque esperara algo a cambio, sino porque era lo correcto. «Por eso me siento en deuda con usted», continuó Rodrigo. «Y por eso decidí investigar un poco. Tengo un sobrino que trabaja en el Banco Central, en el Departamento de Transferencias Internacionales. Le pedí que averiguara discretamente si había algún movimiento extraño relacionado con su nombre. Mi sangre se heló. ¿Qué descubrió?». Rodrigo sacó de su bolsillo un papel doblado. «Florencia, alguien dentro del banco filtró información sobre su herencia. Su nuera tiene una amiga que trabaja en el Departamento de Cuentas Nuevas. Una tal Tatiana Rivas. Esa mujer le pasó la información a Valentina hace 2 semanas. El mundo se tambaló a mi alrededor. Tatiana Rivas. Recordé haber visto ese nombre en una de las tarjetas de presentación que me habían dado en el banco cuando abrí el fondo especial. Era la supervisora del departamento donde había hecho la transacción. Rodrigo desplegó el papel y me mostró unos números, fechas, códigos que no entendía completamente. «Mi sobrino me consiguió esto. Son los registros de quien accedió a su información bancaria en las últimas 3 semanas. Mire estas fechas». Señaló con su dedo una serie de consultas que coincidían exactamente con los días posteriores a mi visita al banco. Alguien había estado revisando mis movimientos, mis depósitos, mi información personal. Alguien había violado mi privacidad y vendido esa información a mi propia familia. «Pero hay más», dijo Rodrigo,
y su voz sonaba cada vez más grave. Su hijo y su nuera no están actuando solos. Tienen deudas, Florencia. Deudas grandes. El esposo de esa tal Tatiana es prestamista, de esos que cobran con intereses altísimos. Santiago le debe dinero, mucho dinero. ¿Cuánto? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Según lo que pude averiguar, más de $100,000. Y el plazo para pagar vence este viernes. Todo encajaba perfectamente. La prisa, la desesperación, la fecha límite que habían puesto en los documentos. No era casualidad. Era supervivencia. Santiago no solo quería robarme por codicia, lo necesitaba para salvar su propio pellejo. Rodrigo me entregó el papel con toda la información. Florencia, también descubrí algo más. Ellos ya firmaron un precontrato para vender su casa. Encontraron un comprador que está dispuesto a pagar al contado, pero necesitan tener los títulos de propiedad libres antes del lunes. Mi propia casa. Querían vender la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hijo, donde guardaba todos mis recuerdos con Roberto. La casa que había pagado peso por peso con el sudor de mi frente. Pero usted tiene una ventaja que ellos no saben, continuó Rodrigo con una sonrisa astuta. Mi sobrino también me contó que efectivamente usted protegió el dinero en un fondo especial. Un tipo de cuenta que ni siquiera con poder legal pueden tocar. Necesitarían su huella digital y una clave personal que solo usted conoce. Sentí como si hubiera recuperado el aire después de estar ahogándome. El fondo secreto había sido la decisión más inteligente de mi vida. Pero Rodrigo aún no había terminado. Hay algo más que debes saber, Florencia. Ayer en la noche vi que llegó una camioneta a su casa. 2 hombres estuvieron merodeando durante casi 1 hora, mirando las ventanas, probando las puertas. Creo que están planeando algo para esta noche o mañana. ¿Qué tipo de hombres? Pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a trepar por mi espalda. El tipo de hombres que contrata la gente cuando las cosas buenas no funcionan, respondió Rodrigo con gravedad. Florencia, creo que si usted no firma esos papeles hoy, van a intentar hacerle algo. Tal vez un accidente, tal vez algo que la deje en el hospital el tiempo suficiente para que puedan actuar. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda esta información. Mi hijo no solo era un ladrón, era un criminal dispuesto a lastimar a su propia madre para conseguir dinero. La mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él, ahora era su objetivo. Rodrigo se levantó para irse, pero antes me entregó una pequeña grabadora digital. Anoche grabé parte de la conversación telefónica de su hijo. No es muy clara, pero se entiende lo suficiente. Y también tengo el número de un abogado honesto, un amigo de mi familia que puede ayudarla. ¿Por qué hace esto por mí, Rodrigo? Le pregunté, genuinamente conmovida por su ayuda. Él me miró con esos ojos cansados que han visto demasiado dolor en la vida. Porque cuando mi María estaba muriendo, usted fue la única persona que se preocupó por nosotros sin esperar nada a cambio. Porque en este mundo quedan pocas personas decentes, y usted es una de ellas. Y porque nadie merece que su propia familia la traicione de esta manera. Después de que Rodrigo se fue, me senté en mi cocina con toda la información esparcida sobre la mesa. Las pruebas de la traición, los documentos bancarios, la grabación, el nombre del abogado honesto. Por primera vez en días, sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de determinación. Una sonrisa de mujer que acaba de descubrir que tiene todas las cartas ganadoras en sus manos. Si mi familia quería jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Después de que Rodrigo se fue, me quedé sentada en mi cocina durante casi 1 hora, organizando mentalmente todo lo que acababa de descubrir. No era momento para lágrimas ni lamentaciones. Era momento para actuar con la frialdad de alguien que ha sido subestimado durante demasiado tiempo. Lo primero que hice fue llamar al abogado que Rodrigo me había recomendado. Se llamaba Claudio Fortín. Curiosamente tenía el mismo apellido que el abogado corrupto de Valentina, pero según Rodrigo, eran personas completamente diferentes. Claudio era conocido en el barrio por defender a ancianos que habían sido estafados por sus propias familias. Cuando le expliqué mi situación por teléfono, su voz se volvió seria y profesional. Señora Torres, lo que me cuenta es más común de lo que usted cree, pero también es más grave. Necesito verla hoy mismo para revisar toda la documentación y planificar una estrategia legal.
Quedamos en encontrarnos en su oficina esa misma tarde. Pero antes tenía otros asuntos que resolver. Organicé todos los documentos que Rodrigo me había traído, junto con los papeles que Valentina y su abogado habían dejado en mi casa. Los puse en una carpeta nueva, junto con las grabaciones y toda la evidencia que necesitaría. Cada papel estaba numerado, cada fecha verificada, cada detalle documentado. Después fui a mi habitación y abrí el cofre pequeño donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaba todo: los papeles del fondo secreto, las claves de acceso, los comprobantes de la herencia de Elena, todo lo que probaba que yo tenía más control sobre mi dinero del que ellos imaginaban. Pero sabía que necesitaba más que documentos legales. Necesitaba evidencia directa de las intenciones de mi familia. Necesitaba que se condenaran con sus propias palabras. Recordé que Valentina me había dicho que regresarían esa tarde para conseguir mi firma. Perfecto. Estarían desesperados, menos cuidadosos con sus palabras. La desesperación hace que la gente cometa errores, y yo estaba dispuesta a aprovechar cada error que cometieran. Saqué el viejo teléfono grabador que Roberto había usado para grabar sus ideas de negocio cuando estaba vivo. Lo probé varias veces para asegurarme de que funcionara perfectamente. Lo escondí debajo de un cojín del sofá, exactamente donde Valentina se había sentado el día anterior. También preparé mi propio teléfono para grabar. Lo coloqué en modo de grabación y lo dejé en la mesa de la cocina, desde donde podría capturar cualquier conversación que se diera en la sala. Después llamé a mi banco. No al banco local donde trabajaba la tal Tatiana Rivas, sino directamente a la oficina central en la capital, donde tenía mi fondo especial protegido. Buenos días. Habla Florencia Torres. Necesito confirmar que nadie más que yo puede acceder a mi cuenta especial número 447-892-3341. La empleada revisó mi información y me confirmó lo que ya sabía. Señora Torres, su cuenta tiene protección máxima. Nadie puede hacer movimientos sin su presencia física, su huella digital y su clave personal. Ni siquiera con poder legal o orden judicial se puede acceder sin estos tres elementos. Perfecto. Le dije que creía que alguien podría intentar acceder fraudulentamente a mi cuenta, y que pusiera una alerta especial. Cualquier intento de acceso debía ser reportado inmediatamente a las autoridades y a mí. También les informé sobre Tatiana Rivas y la filtración de información. La empleada me aseguró que iniciarían una investigación interna inmediatamente y que la información sería reportada a las autoridades correspondientes. Mi siguiente parada fue la oficina del abogado Claudio Fortín. Su oficina era pequeña pero ordenada, llena de libros de derecho y carpetas de casos. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y una mirada honesta que me tranquilizó inmediatamente. Señora Torres, comenzó después de revisar todos mis documentos, usted está en una posición mucho mejor de lo que probablemente cree. Pero también está en peligro real. Lo que su familia está intentando hacer constituye varios delitos: fraude, conspiración, abuso de adulto mayor y posiblemente extorsión. Me explicó que podíamos tomar dos caminos: el reactivo, esperando a que ellos actuaran para después denunciarlos, o el proactivo, tendiéndoles una trampa para que se incriminaran completamente. ¿Qué me recomienda?, le pregunté. Teniendo en cuenta que ya tienen fecha límite y que según su vecino podrían intentar algo drástico, creo que debemos ser proactivos. Necesitamos que ellos mismos admitan sus intenciones criminales, y necesitamos hacerlo antes de que se vuelvan violentos. Claudio me explicó el plan. Esa tarde, cuando Valentina y el abogado corrupto regresaran, yo debía actuar como si estuviera considerando firmar, pero poniendo algunas condiciones. Debía hacerlos hablar, hacer que revelaran todos los detalles de su plan, incluyendo las amenazas, la complicidad del médico y los arreglos financieros que habían hecho. También me dio un dispositivo de grabación profesional, mucho mejor que mi viejo aparato casero. Era pequeño, se podía esconder fácilmente, y tenía una calidad de sonido que serviría como evidencia legal válida. Pero lo más importante que me dijo Claudio fue esto: señora Torres, usted no está sola en esto. Yo voy a estar monitoreando la situación desde mi auto, estacionado en la esquina. Si algo sale mal, si siente que está en peligro físico, solo tiene que gritar o hacer ruido y yo entraré inmediatamente con la policía. Regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una mujer que había recuperado su poder, que estaba lista para pelear por lo que era suyo.
Preparé todo meticulosamente. Los grabadores en posición, los documentos organizados, mi actuación ensayada. Pero sobre todo, preparé mi mente. Tenía que ser convincente sin ser obvio. Tenía que parecer vulnerable sin ser realmente vulnerable. Cuando sonó el timbre a las 4 de la tarde, respiré profundamente y fui a abrir la puerta con una sonrisa temblorosa perfectamente calculada. Valentina, Santiago y el abogado Elías estaban ahí, con la misma sonrisa falsa del día anterior, pero con una urgencia en los ojos que no habían mostrado antes. Habían venido preparados para no irse sin mi firma. Pero yo también estaba preparada. Y esta vez, las reglas del juego habían cambiado completamente. «Buenos días», les dije con voz suave. «Pasen, por favor. He estado pensando mucho en lo que me dijeron ayer, y creo que tienen razón. Tal vez sí necesito ayuda». Los vi relajarse inmediatamente, pensando que habían ganado. No sabían que acababan de caminar directo hacia la trampa que les había preparado. La batalla final estaba a punto de comenzar, y por primera vez, yo tenía todas las ventajas. Entraron a mi casa con una confianza que no habían mostrado el día anterior. Valentina prácticamente flotaba mientras se dirigía al sofá, convencida de que había quebrado mi resistencia. Santiago por fin me miró directamente, pero en sus ojos vi alivio en lugar del amor que una vez esperé encontrar ahí. El abogado Elías traía una sonrisa victoriosa que me daban ganas de borrar de un golpe. «He estado pensando toda la noche en lo que me dijeron», comencé con voz temblorosa, perfectamente actuada. «Tal vez ustedes tengan razón. Tal vez ya soy demasiado vieja para manejar mis propios asuntos». Valentina se inclinó hacia adelante, con esos ojos brillantes que se le ponen a la gente cuando huele la victoria. «Ay, suegra, me da tanto gusto escucharla decir eso. Sabía que usted era una mujer inteligente. Esta decisión le va a cambiar la vida para mejor. Pero antes de firmar», dije lentamente, «me gustaría entender exactamente qué va a pasar con mis cosas. ¿Ustedes van a vender la casa?» Santiago y Valentina intercambiaron una mirada rápida. Era el tipo de mirada que la gente comparte cuando tiene que decidir qué tanto de la verdad pueden revelar. «Bueno, mamá», dijo Santiago, «es posible que tengamos que vender la casa. Pero sería para conseguirle un lugar mejor, más seguro para su edad». «¿Ya encontraron algún lugar?», pregunté con inocencia fingida. Valentina no pudo contener su entusiasmo. «Sí, encontramos una residencia preciosa. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades para personas mayores. Va a estar mucho mejor ahí que sola en esta casa vieja». «¿Y cuándo sería la mudanza?», pregunté, notando cómo el abogado Elías miraba constantemente su reloj. El abogado se aclaró la garganta. «Señora Torres, sería conveniente hacer la transición lo más pronto posible. De hecho, ya tenemos todo preparado para que usted pueda mudarse este fin de semana». «Este fin de semana. 3 días. Me querían fuera de mi casa en 3 días. ¿Tan rápido?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿No es muy apresurado?». Valentina se puso tensa. La sonrisa se le torció ligeramente. «Es que, suegra, mientras más esperemos, más difícil será para usted adaptarse. Es mejor hacer el cambio de una vez, como cuando se quita una curita». Santiago asintió con demasiado entusiasmo. «Exacto, mamá. Y nosotros nos encargaremos de todo. Usted no tendrá que preocuparse por empacar ni por nada. Nosotros manejamos todos los detalles». «Entiendo», dije, tomando la pluma que el abogado me extendía. «Pero tengo una pregunta más. ¿Qué pasa si después de firmar esto cambio de opinión? ¿Puedo reversar la decisión?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los tres se miraron entre sí, claramente no esperaban esa pregunta. «Señora Torres», dijo finalmente el abogado con voz cuidadosa, «una vez que estos documentos estén firmados y registrados, será muy difícil revertir el proceso. Por eso es importante que esté completamente segura de su decisión». «Muy difícil o imposible», insistí. «Bueno, legalmente sería posible, pero requeriría pruebas de que usted estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar, y como usted misma está reconociendo que necesita ayuda». Ahí estaba. La trampa completa. Una vez que firmara, admitiendo que necesitaba ayuda, sería casi imposible probar que estaba mentalmente capaz de revertir la decisión.
¿Y si resulta que tengo más dinero del que ustedes creen? Pregunté casualmente. ¿También tendrían control sobre eso? La reacción fue inmediata. Valentina se enderezó como si la hubieran pinchado con una aguja. Santiago se puso pálido. El abogado cerró su portafolio de golpe. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó Valentina. Su voz ya no era dulce. Bueno, hipotéticamente hablando, si yo tuviera cuentas bancarias que ustedes no conocen, o si recibiera alguna herencia inesperada, ¿también tendrían control sobre eso? Santiago se levantó del sillón. Su cara había cambiado completamente. Ya no era el hijo avergonzado, era un hombre desesperado mostrando sus verdaderos colores. Mamá, ¿hay algo que no nos hayas contado? Su voz tenía un filo amenazante que nunca le había escuchado. ¿Cómo qué?, pregunté, manteniendo mi tono inocente. Valentina también se levantó. La máscara de dulzura había desaparecido completamente. Como dinero que hayas recibido recientemente. Como herencias de parientes que viven en otros países. Ahí estaba. La confirmación de que sabían exactamente lo de la herencia de Elena. Ya no estaban fingiendo preocupación por mi bienestar. Estaban cazando dinero específico. ¿Cómo saben ustedes eso?, pregunté, fingiendo confusión pero sintiéndome victoriosa por dentro. El abogado intervino rápidamente, tratando de suavizar la situación. No sabemos nada específico, señora Torres. Solo queremos asegurarle que cualquier activo que usted posea estará protegido bajo este acuerdo. Valentina no pudo controlarse más. Florencia, sabemos que recibió dinero de su hermana en España. Una cantidad considerable. Y sabemos que lo está escondiendo de nosotros. Santiago la miró con pánico, como diciéndole que había hablado demasiado. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo saben eso?, repetí, esta vez con voz más firme. Eso no importa, gritó Valentina, perdiendo completamente la compostura. Lo que importa es que ese dinero le pertenece a esta familia. Usted ya vivió su vida, ya gastó lo que tenía que gastar. Ahora es hora de que piense en el futuro de su hijo. ¿Mi hijo que me visita una vez al mes? ¿Mi hijo que no me llamó en mi cumpleaños? ¿Mi hijo que está aquí tratando de robarme? Santiago se acercó a mí con una expresión que me asustó. No era el niño que había criado, era un extraño peligroso. Mamá, vas a firmar esos papeles ahora mismo. Y vas a decirnos dónde está ese dinero. No tienes opción. ¿O qué?, pregunté, sintiendo como adrenalina me recorría las venas. O vamos a tener que tomar medidas más drásticas, respondió con una frialdad que me heló la sangre. El abogado cerró su portafolio y se dirigió hacia la puerta. Yo no escuché nada de esto, murmuró. Ustedes arreglen sus asuntos familiares. No te vayas, le gritó Valentina. Necesitamos esos papeles firmados hoy. Pero Elías ya estaba saliendo. Claramente no quería estar presente para lo que venía después. Valentina se volvió hacia mí con una mirada de puro odio. Usted va a firmar esos papeles, y va a transferir ese dinero a la cuenta de Santiago. Porque si no lo hace, vamos a hacer que la declaren loca. Tenemos un médico que ya firmó los papeles, certificando que usted no está en condiciones de tomar decisiones. Santiago asintió. Y si eso no funciona, siempre pueden pasar accidentes. Personas mayores que se caen en sus casas, que se golpean la cabeza, que necesitan hospitalización por tiempo indefinido. Ahí estaba. La amenaza directa. La confirmación de que estaban dispuestos a lastimarme físicamente para conseguir lo que querían. Me quedé en silencio durante un momento largo, dejando que sus palabras se grabaran perfectamente en los dispositivos que tenía escondidos por toda la sala. Después sonreí. No una sonrisa de miedo, sino una sonrisa de triunfo absoluto. ¿Saben qué?, les dije con voz tranquila. Tienen razón en una cosa. Soy una mujer mayor que necesita protección. Pero no de ustedes. De ustedes necesito protegerme. Saqué mi teléfono y presioné un botón. Inmediatamente, la grabación de la conversación comenzó a reproducirse en voz alta. Sus propias voces llenaron la habitación, confesando extorsión, amenazas y conspiración. El color desapareció completamente de sus rostros. Habían caído en la trampa perfecta, y acababan de darse cuenta.
La expresión en sus rostros cuando escucharon sus propias voces confesando sus crímenes fue algo que nunca olvidaré. Valentina se quedó con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Santiago retrocedió hacia la pared, con los ojos desorbitados de pánico absoluto. Apagué la grabación después de unos segundos. El silencio que siguió era tan denso que se podía sentir físicamente. ¿Qué es esto? Tartamudeó Valentina, su voz quebrada completamente. Esto, querida nuera, es justicia, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esto es lo que pasa cuando subestimas a una mujer que ha sobrevivido 73 años en este mundo. Santiago se acercó hacia mí con las manos extendidas, como tratando de alcanzar el teléfono. Dame eso, mamá. No sabes lo que estás haciendo. Retrocedí un paso y sonreí. Sé exactamente lo que estoy haciendo, hijo. Estoy protegiendo mi vida, mi dinero y mi dignidad de unos ladrones que resulta que comparten mi sangre. En ese momento tocaron la puerta. Santiago y Valentina se miraron con terror, como si hubieran visto un fantasma. ¿Esperas a alguien?, me preguntó Valentina con voz temblorosa. Sí, respondí caminando hacia la puerta. Espero a varias personas, de hecho. Abrí la puerta y entró Claudio Fortín, mi abogado, seguido de 2 policías uniformados y un detective de civil. Detrás de ellos venía Rodrigo González, quien había estado coordinando todo desde su casa. Buenos días, señora Torres, dijo el detective. Soy el inspector Juárez Payás. Recibimos una denuncia sobre extorsión y amenazas contra un adulto mayor. Valentina trató de recuperar la compostura, pero su voz salió como un chillido desesperado. Esto es un malentendido, oficial. Somos familia. Solo estábamos tratando de ayudar a mi suegra con sus finanzas. ¿Ayudar amenazándola con declararla loca? ¿Ayudar amenazándola con accidentes?, preguntó Claudio, sacando una carpeta llena de documentos. Tenemos grabaciones completas de esta conversación, además de evidencia de conspiración y fraude bancario. El detective se dirigió a Santiago. Señor Torres, necesito que venga conmigo para responder algunas preguntas. Tiene derecho a permanecer en silencio. No, gritó Santiago, perdiendo completamente el control. Ella me debe ese dinero. Yo soy su hijo. Sacrifiqué años de mi vida cuidándola. Las mentiras siguieron saliendo de su boca como agua de una cañería rota. Cada palabra que decía solo empeoraba su situación legal. Uno de los policías se acercó a Valentina. Señora, también necesitamos que nos acompañe. Tenemos evidencia de que usted participó en soborno a un empleado bancario para obtener información confidencial. Valentina se volvió hacia mí con una mirada de odio puro. Usted nos arruinó. Nosotros solo queríamos lo que nos correspondía. ¿Lo que les correspondía?, pregunté, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo finalmente encontraba su voz. ¿Les correspondía robarme? ¿Les correspondía amenazarme? ¿Les correspondía planear encerrarme en un geriátrico para poder vender mi casa? El detective tomó notas de cada palabra. Estas confesiones van a hacer que el caso sea muy sencillo de resolver. Claudio se acercó a mí con una sonrisa satisfecha. Señora Torres, también tengo noticias sobre la investigación bancaria. Tatiana Rivas ha sido arrestada por violación de privacidad y venta de información confidencial. Su esposo, el prestamista, también está siendo investigado por usura y amenazas. Santiago se desplomó en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Todo se había derrumbado en cuestión de horas. Su plan perfecto se había convertido en su perdición completa. Mamá, murmuró sin levantar la cabeza, no sabía que iba a llegar tan lejos. Solo necesitaba el dinero. Estaba desesperado. ¿Y por eso decidiste traicionarme? ¿Por eso decidiste amenazar a la mujer que te dio la vida? Los policías comenzaron a esposar a Santiago y Valentina. El detective me explicó que serían acusados de varios delitos: extorsión, amenazas contra un adulto mayor, conspiración para cometer fraude y tentativa de privación ilegal de la libertad. También me informó que el médico que había firmado los papeles falsos certificando mi incapacidad mental había sido arrestado esa misma mañana. Todo el esquema se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras se llevaban a mi hijo esposado, se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos ya no tenían ira ni desesperación.
Solo había vacío. Lo siento, mamá, dijo con voz quebrada. Perdóname. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples disculpas. Ver a mi propio hijo tratando de destruirme había matado algo dentro de mí que nunca volvería a vivir. No respondí. Solo lo miré irse, sabiendo que aunque algún día saliera de la cárcel, el hijo que había criado con tanto amor ya había muerto para mí. Después de que se fueron, Claudio me explicó las consecuencias legales. Santiago y Valentina enfrentaban entre 5 y 10 años de prisión, dependiendo de si se declaraban culpables o iban a juicio. Sus bienes serían confiscados para pagar las multas y compensaciones. La casa que habían comprado con dinero sucio sería vendida. Los préstamos que habían tomado usando mi nombre como garantía serían anulados. Su vida perfecta se había convertido en una pesadilla legal de la cual no podrían escapar fácilmente. Rodrigo se quedó conmigo después de que todos se fueron. Nos sentamos en mi cocina tomando té, procesando todo lo que había pasado. ¿Cómo se siente?, me preguntó con genuina preocupación. Me sentía vacía, pero también liberada. Como si hubiera estado cargando un peso enorme sin darme cuenta hasta que finalmente lo dejé caer. Me siento libre, Rodrigo. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Esa noche, cuando finalmente estuve sola en mi casa, caminé por todas las habitaciones sintiendo como si las viera por primera vez. Ya no era la casa donde una vieja esperaba que su familia la recordara con cariño. Era la casa de una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado. El teléfono sonó varias veces durante la noche. Amigos de Santiago y Valentina que habían escuchado las noticias, tratando de entender qué había pasado. Familiares lejanos fingiendo preocupación, pero en realidad buscando chismes. No contesté ninguna llamada. No le debía explicaciones a nadie. Mi historia se contaría sola cuando fuera el momento apropiado. Pero había una llamada que sí esperaba con ansias. Una llamada que cambiaría el resto de mi vida para siempre. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin pesadillas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Me preparé el café lentamente, saboreando cada movimiento, cada aroma. Era como si todos mis sentidos hubieran estado adormecidos y finalmente estuvieran despertando. El café sabía mejor, el sol de la mañana se sentía más cálido en mi piel, incluso el canto de los pájaros sonaba más melodioso. El teléfono sonó mientras desayunaba. Era Claudio, mi abogado, con noticias que confirmaban lo que ya sabía en mi corazón. Señora Torres, tengo excelentes noticias. Santiago y Valentina se declararon culpables esta mañana. Aceptaron un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio público. Él recibirá 7 años de prisión, ella 5. Además, tendrán que pagar compensaciones y multas que les tomarán años al dar. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque la pesadilla legal había terminado, tristeza porque mi propio hijo había elegido este camino destructor. También tengo otra noticia importante, continuó Claudio. La investigación bancaria reveló que intentaron acceder a su fondo especial utilizando documentos falsificados. Pero como usted había puesto las medidas de seguridad extra, no solo no pudieron robar nada, sino que ahora enfrentan cargos federales adicionales por fraude bancario. Después de colgar, me senté en mi sala y miré las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Todas esas imágenes de navidades felices, cumpleaños celebrados, graduaciones lloradas de alegría. ¿Habían sido reales alguna vez? ¿O solo habían sido una ilusión que me había creado a mí misma? Tomé una decisión que llevaba días considerando. Una por una, bajé todas las fotografías donde aparecía Santiago. No las rompí ni las tiré, simplemente las guardé en una caja que puse en el desván. Tal vez algún día, cuando el dolor fuera menos intenso, podría mirarlas de nuevo. Pero por ahora, necesitaba paredes que reflejaran la mujer que era ahora, no la madre que había sido. Esa tarde llegó la llamada que había estado esperando. Era de la inmobiliaria que había contactado la semana anterior, cuando tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Señora Torres, tenemos excelentes noticias. Encontramos el apartamento perfecto para usted. Está en el centro de la ciudad, cerca del parque que me mencionó, y tiene una vista hermosa al lago. ¿Podría venir a verlo mañana?
Habían pasado 73 años para que finalmente entendiera que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que la familia no siempre está compuesta por la sangre que compartimos, sino por las personas que eligen amarnos sin condiciones. Rodrigo había resultado ser más familia para mí en una semana que mi propio hijo en años. Irene, mi vecina, había demostrado más preocupación genuina en una conversación casual que Valentina en todos los años que llevaba conociéndola. Al día siguiente fui a ver el apartamento. Era pequeño pero lleno de luz, con ventanas grandes que daban al lago y un balcón donde podría poner plantas. Era perfecto para una mujer que estaba comenzando el capítulo más auténtico de su vida. Firmé el contrato de alquiler ese mismo día. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Empaqué solo lo esencial, la ropa que realmente me gustaba, los libros que quería releer, las joyas que Roberto me había regalado y algunas fotografías seleccionadas cuidadosamente. Todo lo demás lo doné o lo vendí. La casa donde había vivido durante 30 años la puse en venta. Ya no era un hogar lleno de recuerdos felices, era una estructura que cargaba demasiado dolor. Necesitaba comenzar fresh, en un lugar donde cada rincón no me recordara traiciones y decepciones. El día de la mudanza, Rodrigo vino a ayudarme con las últimas cajas. Estábamos cargando mi auto cuando se acercó y me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, le pregunté. Ábralo, me dijo con una sonrisa misteriosa. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Era de doña Irene, mi vecina de las Rosas. Querida Florencia, decía la carta, me enteré de lo que pasó con su familia y quería que supiera cuánto la admiro. Usted me inspiró a ser más valiente. Por eso decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Me voy a mudar con mi hermana a la costa, donde siempre quisimos vivir juntas. Nunca es demasiado tarde para perseguir la felicidad. Gracias por recordármelo. Con la carta venía la dirección de su nueva casa y una invitación a visitarla cuando quisiera. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, me quedé parada en el balcón mirando el lago durante horas. El agua se movía suavemente con la brisa de la tarde, reflejando las nubes que pasaban lentamente por el cielo. Era hipnotizante, tranquilizador, sanador. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por cocinar para alguien más, por limpiar para impresionar a visitas que nunca llegaban, por mantener una casa demasiado grande para mis necesidades reales. Esa noche, mientras desempacaba mis libros, encontré algo que no recordaba haber guardado, un diario que había comenzado a escribir cuando Roberto murió, pero que había abandonado después de unas pocas entradas. Lo abrí en la última página escrita. No sé cómo voy a criar a Santiago sola, había escrito hacía 23 años. Tengo miedo de no ser suficiente, de no poder darle todo lo que necesita. Pero voy a intentarlo con todo mi corazón. Una lágrima cayó sobre la página amarillenta. Había cumplido esa promesa. Le había dado todo mi corazón a mi hijo. El problema no había sido que yo no fuera suficiente. El problema había sido que él no había sido capaz de valorar lo que recibió. Tomé una pluma y escribí en la siguiente página. Hoy, a los 73 años, estoy empezando la vida que siempre merecí tener. Una vida donde soy valorada, respetada y amada por las personas correctas. Una vida donde mi felicidad no depende de la aprobación de quienes no saben amarme. Los meses siguientes fueron los más plenos que había vivido en años. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para capturar paisajes, especialmente las puestas de sol sobre el lago. Comencé a vender mis cuadros en una pequeña galería local, y para mi sorpresa, la gente los compraba. También me uní a un grupo de lectura donde conocí mujeres maravillosas que, como yo, habían redescubierto sus pasiones después de los 70. Nos reuníamos todos los jueves en el café del parque, discutiendo libros y compartiendo historias de nuestras vidas. Rodrigo me visitaba regularmente. Habíamos desarrollado una amistad hermosa, basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida del dolor. Él también había decidido hacer cambios en su vida. Vendió su casa grande y se mudó a un apartamento en el mismo edificio que yo. Un año después de todo lo que había pasado, recibí una carta en prisión. Era de Santiago. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones sobre cómo había perdido el control de su vida. Me pedía perdón, me suplicaba que lo visitara, me prometía que había cambiado. La leí una vez y la guardé en un cajón. Tal vez algún día estaría lista para responder. Tal vez algún día podría perdonar. Pero ese día aún no había llegado,
y no sabía si llegaría alguna vez. Lo que sí sabía era que ya no necesitaba su arrepentimiento para ser feliz. Ya no necesitaba su amor para sentirme completa. Había aprendido a amarme a mí misma, a valorar mi propia compañía, a construir una vida llena de significado sin depender de la validación de otros. Estoy escribiendo esta historia desde mi balcón, viendo cómo el sol se pone sobre el lago, pintando el cielo de colores que ninguna paleta podría recrear. Tengo 74 años, vivo sola, y soy más feliz de lo que había sido en décadas. Si hay alguna mujer escuchando esto que se siente invisible, abandonada o traicionada por su propia familia, quiero que sepa algo: usted vale más de lo que cree. Su vida tiene valor independientemente de cómo otros la traten. Y nunca es demasiado tarde para defenderse, para comenzar de nuevo, para exigir el respeto que merece. No permita que nadie, ni siquiera su propia familia, la convenza de que es menos de lo que es. Usted es fuerte, inteligente, y capaz de más de lo que imagina. Y si mi historia le sirve de algo, déjenme decirles esto: la justicia existe, la dignidad se puede recuperar, y la felicidad es posible a cualquier edad.